El pueblo de La Hojuela se encuentra en Mapimí, Durango, México, y es un pueblo abandonado, un pueblo fantasma, un pueblo minero, un pueblo que sirvió para albergar a muchos trabajadores que venían acá en busca de metales preciosos. El puente de La Hojuela y el pueblo forman parte del Camino Real Tierra Adentro y por lo tanto son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Estamos cruzando un puente que fue construido en 1892. Es el puente colgante más largo de toda América Latina, una altura máxima de 100 metros, una obra increíble de ingeniería. Estamos llegando ya al frente y ahora vamos a entrar a la mina Santa Rita. ¿Todavía hay gente trabajando acá? Sí, pero en los niveles de abajo. Hay menos trabajando ahorita a 300 metros. Y por eso no se permite que entren solos y sin guías. Porque si van solos y no conocen, se van a extraviar. Buen día, buenas tardes, buenas noches, ladies and gentlemen. Espero se encuentren súper bien en el momento y en el lugar del día en el que estén. Yo estoy acá en Chihuahua, el estado más grande de México. Y ahora me toca partir. Me voy en dirección a Monterrey. Ahorita estamos en el lado oeste, noroeste de México y me voy a ir al otro lado, al lado noreste. La motito está lista, yo estoy listo. Hace un frío en Huachochi, tengo 20 capas acá adentro. Hace frío acá, ¿eh? Me cansé, tengo mucha ropa encima. ¡Oso! Enorme. Todo lo haces acá, ¿no? Todo. El envasado, todo, la tostada, todo. Bueno, viejo. Cuídate. Muy buen viaje. Muchas gracias por todo, muy agradecido. Igualmente me dio mucho gusto conocerte. Igual a mí. Ando, güey. Rueda. Y cuando quieras, aquí está tu casa, güey. Aquí hay mucho que visitar. Voy a volver. Adelante, cuando gustes. Bueno, mi hermano, nos vemos. Muchas gracias. Chao, Kiwi. Estuve en las Barrancas del Cobre cerca de 2 meses o más, creo. Ya es hora de cambiar un poquito de aires. En estos últimos videos de mi entrada a México hemos estado viendo lo que es la Madre Sierra Occidental y también tenemos la Madre Sierra Oriental para el otro lado, que es a donde nos vamos ahora. Vamos a conocer Nuevo León, Tamaulipas, San Luis de Potosí y estoy seguro que les va a gustar. Ahora vamos a ir todo asfalto, vamos a llegar a una ciudad que se llama Mapimí hoy día, o Mapimí, y mañana ya estaríamos llegando a Monterrey, todo asfalto. Eso es lo que creo. Vamos. Me voy con el corazón contento, con el corazón feliz, siempre. Estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Creo que ese es el punto más alto en el que he estado en la Sierra de Chihuahua, en la Madre Sierra Occidental, y entiendo que vamos a empezar a bajar ahora. Vamos a llegar, no sé, a 800 metros. Y vamos a dejar la parte boscosa para meternos al desierto. El centro de México, que sería Coahuila, un poco de Chihuahua también, Durango, es un poco más desértico. Entramos a un lugarcito muy especial, miren. Un montón de, me parece que ese árbol se llama palma, de donde sacan el sombrero. Pueden sacar el sombrero, pueden tejer también un recipiente para guardar las tortillas. Miren qué bonito. Wow, qué lindo. Después de 6 horas de viaje hemos llegado a Mapimí, denominado también Pueblo Mágico acá en el estado de Durango, México. El pueblo está a las faldas de un cerro enorme que está a la derecha y esta es su placita. ¿Qué les parece? Hay un Pemex ahí, vamos a llenar combustible. Voy a instalarme ya en algún hotel porque estoy un poco cansado, son las 6 de la tarde.
Buen día, damas y caballeros, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo estoy en el pueblo La Ojuela, un pueblo abandonado, un pueblo fantasma, un pueblo minero, un pueblo que sirvió para albergar a muchos trabajadores que venían acá en busca de metales preciosos. Un pueblo bastante bien construido. Ustedes saben que las construcciones de antes eran bravas, ¿no? Eran súper fuertes, súper robustas, anchas. Y es por ello que podemos disfrutar ahora todavía, siglos después de su construcción, apreciar todavía la arquitectura. Esta puerta debe tener por lo menos unos 3-4 metros de alto y miren cuánto de ancho. 2, 3. Claro, son estructuras bastante robustas. Esta es la casa más alta del recinto del pueblo. Ahí tenía una chimenea. Otras puertas por ahí, una ventana. Vamos a caminar un poquito por el pueblo, vamos a relajarnos un rato, vamos a estar tranquilos, no hay nadie, solo una persona ahí, no sé si es un guía o un turista. Vamos a caminar por acá, miren. Esta es la plantita del sotol, me parece, si no estoy mal, me disculpan. Planta que se usa para la elaboración de una bebida de origen llamada el sotol y también como parte de otra bebida llamada lechuguilla. Y miren esto, qué bonita vista, qué bella vista. Me saqué la casaca, hace bastante calor, ayer estaba en Huachochi a una temperatura de 5-10 grados y hoy día estoy a una altura de 1300, me parece, en un clima bastante caluroso. Estamos en una zona semidesértica y estamos más o menos a 20 minutos creo de Mapimí, pueblito mágico también minero. La carretera para llegar acá es de un solo carril, bien afirmado. Me crucé con un carro, yo me orillé lo más que pude y él pudo pasar. Pero si ustedes vienen en camioneta, hay que tener un poco de cuidado cuando se crucen con alguien. Oh, Riley. No sé por dónde me he venido caminando. Miren eso. Epa, no me vayas a romper la camisita, ¿eh? Uf. ¿Se dan cuenta los lugares por donde construyeron este pueblo? El pueblo de La Ojuela, miren. Miren, ahí hay uno más al borde todavía. Increíble, ¿no? Y ustedes dirán, claro, hay un par de casas nada más. O sea, vivían algunos mineros y ya. Y yo les diré, primero que estoy perdido. Y segundo que no. No. Acá había escuela, mercado, plaza principal, iglesia, habitaciones para los mineros y gente administrativa y hasta un teatro, cancha de tenis también me dijeron. Increíble, ¿no? Acá a las faldas del Cerro Elevado. Lo primero para notar es el dinero que puede mover la minería, ¿cierto? Para que en un lugar un poco alejado, de difícil acceso, se pueda crear toda esa infraestructura. El pueblo de La Ojuela es bastante grande y es que albergó en su momento a cerca de 4,000 personas durante 70 años. Imagínense en esa época, ¿no? ¿Cómo habrá sido vivir acá? Miren, en la parte más alta hay una estructura de adobe, que creo que es la única de todo el pueblo, me parece. Podría entender también que esta estructura fue un lugar importante dentro del pueblo, tiene una chimenea, y la de allá también. Las dos son quizás las dos construcciones más altas de todo este lugar. Miren esto, anclado al suelo, acá en el medio de una roca, no hay nada más abajo, nada más arriba. No sé, desconozco para qué sirve esto. Vamos a subir un poco más. Uy, miren. ¿Qué es esto? Uf, es un hueco enorme, ¿no? ¿A dónde dirigirá esto? No lo sé. Estamos acá, miren, arriba del pueblo La Ojuela. Creo que sería bueno que se indique que no se puede caminar o algo, ¿no? Si vienen unos niños, o ponerle unas bardas, no sé. Vamos a caminar un poquito más. Miren las rocas arriba en forma de triángulo. Todos los picos que hay, es un lugar muy bonito.
Me vine hasta la cima de la montaña y no entiendo el propósito de esta construcción. Miren. Basta ya. Y damas y caballeros, ¿por qué se construyó el pueblo Lojuela? ¿Cuál fue el motivo de su construcción? La culpable, usted es la culpable, es la mina Santa Rita. Alrededor hay muchas minas, pero este pueblo se construyó para albergar a todos los mineros, la parte administrativa, para la extracción de minerales de acá, de Santa Rita. Al principio sacaban el mineral, tenían que bajar todo esto hasta abajo y subir al pueblo. Y en el siglo XIX más o menos se construyó este puente, el puente Lojuela, para que sea más fácil sacar los minerales y transportarlos al pueblo y después a donde hayan tenido que ir. Y si vemos, ahí está la mina y hay un camino bastante antiguo al parecer, y no sé si este era el utilizado para sacar los minerales desde esta parte del cerro hasta acá antes de que exista el puente, porque acá abajo vemos estructuras, vemos como quizás habitaciones de roca, pero bastante rudimentarias, bastante antiguas. A finales del siglo XVI, más o menos en 1600, los españoles encuentran mineral acá en Lojuela y lo comienzan a explotar hasta 1810 más o menos. Llega la revolución en México, hay otros dueños, unos dueños intermedios, y en 1890 la compañía minera mexicana Los Peñoles entra y toma concesión de esta mina y la convierte en una de las más importantes de toda la región. Y es así que se empieza la construcción de este pueblo en 1892. Y más o menos por esa época también, o sea, hace muchísimo tiempo, se empieza la construcción del pueblo Lojuela. El puente de Lojuela y el pueblo forman parte del Camino Real Tierra Adentro y por lo tanto son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Estamos cruzando un puente que fue construido en 1892. Tiene 325 metros de largo, vigas enormes de madera, cables abajo también, si se dan cuenta, anclados a la montaña. Una altura máxima de 100 metros, una obra increíble de ingeniería. Este es un puente, miren los cables, miren esos cables y esas vigas ahí. Muy bonito. Es el puente colgante más largo de toda América Latina. Este puente fue diseñado por un alemán que participó también en la construcción, no sé si del Golden Gate en San Francisco o del puente Brooklyn en Nueva York, uno de los dos. Imagínense, estamos un poco seguros, creo, que esto tiene para rato, no se va a caer. Miren el tamaño de estas vigas, el tamaño de estos pernos, de estos cables. Esto está más macizo. Estamos llegando ya al frente y ahorita vamos a entrar a la mina. Arriba con la cabeza, porque si no se agachan, se agacha la piedra. Mi nombre es Enrique, para cualquier duda o pregunta. ¿Sí? Vámonos pues, arriba. Oye, sí es chiquito, Sí, a ver, ya. Cada rato. Mire, ya veo cómo el compañero, el joven ya le dio su casco ahí. Todos los cascos tienen un montón de rayones, me he dado cuenta. Es que cuando viene gente que mide arriba de 1,80, trancazo seguro. Yo mido 1,80 m, pero todavía no me doy cuenta. No, pues más adelante siguen unas partes bajitas, más bajitas todavía. Sí. Ahí si no se agacha uno por la buena, es por la mala. En las paredes se ha ido viendo, por ejemplo, este orificio. Este que está aquí, ese signo acá, mira. Los barrenos de muestreo, de donde los mineros sacaron el núcleo, una barra de piedra, que sacan, se lo llevan, lo analizan para saber qué va a producir la mina, ya que la mina es polimetálica, se refiere que da de varios o muchos metales. Y entre lo que producía más, oro, plata, plomo, cobre, zinc, manganeso. Porque si vemos todo esto de aquí, es puro cerro, pura piedra. Por eso, a diferencia de otras minas, aquí no tiene maderas, puntales, soportes, mallas, que detengan que el cielo o el techo se pueda asentar, derrumbar.
Y aparte no estamos en zona de terremotos, sismos que lo puedan dañar. Claro que tiembla, pero la gente que va entrando. Si no es por el miedo, por el frío. Sí, bajó un montón la temperatura, ¿no? A ver, entramos aquí a la mina y tenemos un mini split jalando. Más que lo bueno que es natural. ¿Se fijan ustedes que desde que entramos no se ve nada de cristales, nada brilloso? Esto es porque lo que vamos recorriendo es una veta agotada. Sacaron todo, acabaron todo. ¿Todavía hay gente trabajando acá? Sí, pero en los niveles de abajo. Hay menos trabajando ahorita a 300 metros. ¿Cuántos metros vamos a entrar? Bueno, si lo hacemos completo van a ser 800 metros. ¿Y sabes más o menos cuántos túneles habrá en las minas? ¿Cuánta distancia? No, pues vamos a decir que en general, en planos de la compañía dueña aquí, en general son más de 450 kilómetros. Haga de cuenta una distancia como de aquí de Mapimí hasta Monterrey. O sea, es la grande la mina, o sea, digo yo, en general. ¿Y por qué le digo que más? Porque como sigue trabajando, sigue creciendo. Miren, y por eso no se permite que entren solos y sin guías. Porque si van solos y no conocen, se van a extraviar. Ahí se agotó la veta, ya no produjo nada, lo abandonaron, lo dejaron. El altar, mucha gente al verlo, se asustan porque piensan que lo pusieron por algún accidente pasado como mina o turístico. No tiene nada que ver. Lo pusieron otros guías de antes para que la gente que tiene fe y cree en ella, al verlos se puedan sentir protegidos y seguros. Pero también, ahorita que vengamos de regreso, de salida, ustedes lo ven otra vez, al verlo van a reconocer el camino. De que por aquí con ustedes me dirijo a la salida. A lo mejor con gente de menos o de más, pero que salimos. Ahora que con la cabeza, vamos a subir escalones. ¿Sí se ve el casco? Funciona. Tan buenos los cascos. Sí, yo creo que sí es recomendable. Ustedes vieron que de aquel lado les venden artesanías como búhos, manzanas, huevos, ajedrez. Ese es el ónix. Y esto de acá es lo que están sacando los mineros aquí abajo a 300 metros. Ahí se galena, es una aleación de plata y plomo. En los niveles de abajo los mineros de ahorita lo sacan igual. Nomás que la diferencia de que también trae zinc, manganeso y de repente la suerte que les toca unos 3 a 5 gramos de oro. La gente ve lo amarillo y ¿qué es lo que dice? Oro. Si fuera oro no hubiera nada y yo tampoco tendría guía menos. ¿Verdad? Y las cimas metálicas que se quedan de los tiros de afuera, llenas de metal, pero usando malacates, castillos, calesas, motores, porque miren, no tiene peso, no tiene carga. Miren, está pesado. Imagínense lleno. ¿Esto Mucho. es original? Sí, puro fierro. Porque dice mula momificada. Conservación por lo frío, lo helado, la sal de minerales, el fósforo, el calcio. Todo lo que ayuda a una conservación. Aquí lo que tiene es que la mula trabaja aquí dentro de la mina, jalando esas conchas llenas de metal. Y usan las mulas por ser animales más fuertes que el burro que el caballo, más aptos. Pero lo que pasó es que a los niveles de abajo, una parte de abajo se derrumbó, cayó, tapó un túnel y también tapó una cueva donde la mula estaba guardada. Por lo que la abandonaron pensando que la mula estaba muerta. Y por eso la mula murió de hambre y de sed. Y tiempo después de la mula fue encontrada toda la herramienta que está ahí arriba, que como vemos es de labor minero antigua. Ya que la mina tiene 18 niveles, tiene muchos túneles, muchos caminos. Y todo eso fue abandonado cuando quedaron de un camino, de un túnel por otra parte. Ya no regresaron por ahí, ahí se les quedó, ahí se les olvidó. Ese costal es de isle, es lo que llaman curra, es lo que en el lomo del minero. Y lo que está anchado, mire, eso se mueve luz, eso es lo que llaman mecapal, que van al frente del minero. Y el costal va en el lomo donde quedan ahí las cargas. Se echan ahí material. Una pregunta, ¿cómo explotan la mina ahorita? O sea, ¿es con dinamita? Está bien, ¿Cómo? a la antigua con dinamita, bombillos, la echan mexamol para que torne más fuerte en partes más duras. Wow. Todo haciendo a la rústica, a la antigua, o sea, para que sea más segura, pues. Pero están a 80 metros de nosotros, ¿no? No, a 300. A 300 metros de nosotros. Nosotros están trabajando ahorita. Y puede ser que exploten en algún momento que ¿Que se haya derrumbe aquí? turistas o algo, ¿no? No, porque el paso es piedra. Es muy duro, muy sólido. Ah, ok, Afortunadamente no pasa nada, afortunadamente. perfecto. Es en la escuela con su maestro y hasta un equipo de béisbol. Por lo que pueden ver que no todo era fatiga, estrés, trabajo, friega. Tenían hasta luz eléctrica, pero por medio de un generador, un motor antiguo, ¿sí? De petróleo, por ejemplo, un generador.
arriba del puente había rieles o vías. Cómo pasaban los hombres apoyando las góndolas arriba de los rieles para pasar todo este material de este lado hacia el otro. Los carros, las conchas eran llevadas al estacionamiento, ahí donde ustedes dejaron su vehículo. Miren, ahí las conchas eran enganchadas a una cremallera, un tren pequeñito. Y fíjense cómo después las conchas eran jaladas por la máquina por el camino ahorita, que antes era terracería, antes era empedrado. Bajaba con carros llenos y cuando subía con carros vacíos. Por eso ese camino ahorita no es nuevo, ya es viejo, ya vetusto. Y por eso es un solo carril, bajaba, subía, bajaba, subía. Esa máquina se iba hasta Mapimí, Durango. Ahí se encontraba esto, la fundición. Y el resultado de la fundición, los lingotes, las barras. Después, como se ve, esto era un tren grande que salía de Mapimí a Bermejillo. Y luego de Bermejillo hasta Monterrey, a un lado del Parque Fundidora, para terminar de refinar. O sea, separarlos de oro, plata, plomo, ya separarlos ahí. Esta es una carreta original. Y acá también. Historia pura. Ahora vamos a una parte un poco más estrecha, ¿no? Más oscura, dijiste. Sí, está más angosto, más cerrado y más bajito, porque va bajando, claro. Sí. No era para venir en tacos. No. Sí. Ah, ahí está la luz ya. Uy, ¿esto qué es? Es otra entrada, entiendo. Salimos de la mina, vamos a ir a un mirador acá y tenemos que regresar de nuevo por el socavón. Miren esa pared de roca. Es otra vista completamente diferente. Ahí hay ruinas del pueblo también. Miren dónde se construyó. Y esta es la parte central. Qué bonito. Qué alucinante dónde han construido, mire. Bueno, terminamos el recorrido y miren qué hermosa vista tenemos acá. Bueno, y ahora para recuperarme del tour y de la caminata me he venido a un restaurante acá en Mapimí a comer un menudo, que es una sopa, un caldo hecho a base de maíz y el estómago de la vaca. Un menudo rojo, excelente, me encanta esta sopita. Y tienes que echarle orégano, cebollita, limón y chile al gusto. Chile. Tú dices ají acá en México y no te entienden. Acá en México le dicen chile al ají, al picante. Dejo el pueblito mágico de Mapimí y sigo mi recorrido rumbo al oeste, rumbo a Monterrey. Bueno, mis compas, estamos en el mero Torreón, ya en el estado de Coahuila. Estamos cruzando México de un punto al otro, del oeste al este, así como un día normal, ¿no? Un día cualquiera. Voy a cruzar México. Voy a cruzar todo México así tranquilo. Me levanto y digo, bueno, me voy a Monterrey. Esa es la libertad que te da la moto, damas y caballeros. O tener también un vehículo propio y querer viajar como un loco enfermo. Así que estamos en el buen Torreón, en el mero. Saltillo a 34 kilómetros. Tenemos 129 kilómetros a Monterrey. Vamos a ver. 168, no me la contés. ¿Estoy yendo a Saltillo o a Saltillo? Este es un Saltillo. Ah, 84. Ah, ya. Déjame pasar. ¿Qué es esto? No, este es... No. Pucha madre, y ahora... ¿Dónde le pago ahora, chabón? ¿Cómo pago? Caballero, una preguntita. Me pasé por este lado, pero yo no tengo tarjeta. Tengo que pagar el peaje. ¿Qué hago? Ahí en la de aquel lado, donde está la viene la gris, en esa sí cobran. Voy, dejo la moto ahí. Sí, puede dejarla aquí ya. Ok, gracias.
¿Será seguro? No sé si es seguro dejar mis cosas acá, ¿eh? Con fe, con fe. Gracias, señor. Buenas. Pasé por acá y no he pagado. ¿Le paga usted? Sí, para ir a pagar ahí a la caja. ¿Qué traes? Una moto. Es que no se pueden acercar a la caja. Ah, ¿no? No, porque están grabando después. Ah, Por eso le hablaba. ok, ok. ¿Cuánto es? 8.4, ¿no? 8.4 es, ¿no? Un pequeño descansito de ese asiento. Ese asiento es una locura, ¿eh? Ay, ay, ay. Ahí viene mi compa. Nos vamos. Gracias, mi compa. Otra vez. Han pasado 20 minutos, 15 minutos, creo. Este es un asaltillo a mano armadilla. Buongiorno, buongiorno. Buenas tardes. ¿Cuánto es? 12. ¿12? Ah, bien, 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 bien. No es un asaltillo entonces. Miren lo cerca que me pasa este camión, hay que tener cuidado siempre. Pago el último peaje y ya casi estamos en Monterrey. Gracias. Monterrey es bastante grande, ¿eh? Miren eso. Un montón de edificios. Monterrey es una de las ciudades más pobladas de México y además se dice que es capital industrial del país. Me voy a quedar unos días acá en la casa de mi querido Dagoberto. Creo que no hay persona en México que me haya ayudado tanto como él. Y miren que me han ayudado en México, ¿eh? Pero nadie como Dago. Todas las casitas pintadas de diferente color. Y estaban muy cerca al centro financiero que tenía edificios enormes. Contrastes de nuestra Latinoamérica siempre, damas y caballeros. Hemos arribato. Tiene trafiquito esta ciudad, ¿eh? Bastante grande, por ende tiene tráfico. Caballero, ¿me escuchaste? Me dijo Diego. ¿Ah? Me acababa de... ¿Cómo estás? Güey, Muy bien, muy bien, muy bien. cansado, pásale a tu cuarto, échate un regadrazo, acuéstate un rato. Güey. Gracias, mi hermano. O si quieres comer algo ahorita, pues vamos, te traigo algo de comer. Sí, creo que mejor algo de comer, es que me vine con todo. Bueno, pues si quieres, pásale. Vamos, vamos. Hasta acá el video de hoy, damas y caballeros. Si les ha gustado, por favor denle like, comenten, suscríbanse, que eso ayuda muchísimo al canal. Nos vemos el próximo domingo. Ajá.